Hola comunidad educativa. En este video realizaremos los numerales 1, 2, 3 y 4 del taller de matemática que se encuentra en la página 220 y 221 del texto para noveno grado de Educación General Básica Superior, cuyo tema es funciones. Empecemos. Numeral 1. Indica cuáles de las siguientes relaciones son funciones y justifica tus respuestas. Entonces, para realizar los 7 literales de este numeral 1, primero debemos recordar qué son funciones. La función es una relación entre dos conjuntos A y B que asigna a cada uno de los elementos del conjunto A, o sea, dominio partida, uno y solo uno de los elementos del conjunto B, o sea, rango o llegada. Para explicar esta parte teórica lo hacemos con las siguientes gráficas. Tenemos la primera gráfica. Observamos que a cada uno de estos 4 elementos que corresponden al conjunto A se relaciona con un único elemento del conjunto B. Por tal razón, sí es función. Para esta segunda gráfica, observamos que a cada elemento de estos 4 elementos que le corresponden al conjunto A se relacionan con un único elemento del conjunto B. Por tal razón, sí es función. En esta siguiente gráfica observamos que de estos 4 elementos del conjunto A, observamos que el elemento A de este conjunto se relaciona con dos elementos del conjunto B, o sea, se relaciona con el 2 y se relaciona con el 3. Por eso no es función, ya que nos dice la teoría que le corresponde uno y solo uno de los elementos del conjunto B. Como aquí le corresponde 2, no es función. En esta cuarta gráfica observamos que de los 4 elementos del conjunto A, el elemento B no se relaciona con nadie en el conjunto B, no se relaciona absolutamente con nadie. Y nos dice la teoría que para hacer función debe relacionarse con uno y solo un elemento del conjunto B o conjunto de llegada. Ahora que hemos analizado y recordado que es función, realizaremos el literal A. Observamos, los elementos del conjunto S son oso, lobo, colibrí, geranio y rosa. Oso se relaciona con animal, lobo también lo ha hecho y colibrí lo mismo. Por tal razón, hasta allí se está cumpliendo, que es una función. Geranio se relaciona con planta y rosa con planta. Por tal razón, esta relación sí es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto S le corresponde un único elemento en el conjunto E. Para el literal B, observamos que los elementos 1 y 5 no se relaciona con ningún elemento del conjunto B. No se relaciona. Y recordamos que la teoría nos dice que debe relacionarse con un elemento en el conjunto de llegada. Como no está cumpliendo con la parte teórica, decimos que no es una función. ¿Por qué? Porque los elementos 1 y 5 del conjunto A no le corresponde ningún elemento del conjunto B. Para el literal C, observamos que el conjunto R tiene los elementos 36, 121 y 169. Y a cada uno de ellos le corresponde dos elementos en el conjunto de llegada. Miren, el 36 se relaciona con el menos 6 y con el más 6. El 121 se relaciona con el menos 11 y con el 11. Y el 169 se está relacionando con el menos 13 y con el 13. Nos dice la teoría que para que se cumpla, sea función, debe tener uno y solo un elemento relacionado en el conjunto de llegada. Entonces, como nos damos cuenta que cada elemento del conjunto de salida se relaciona con dos elementos en el conjunto de llegada, entonces no es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto R le corresponde dos elementos del conjunto Q. Para el literal D tenemos la siguiente relación. Consta de
4 pares ordenados. Primer par ordenado 4,1, segundo 5,1, tercer par ordenado 7,2 y cuarto par ordenado 7,3. Nos fijamos que en la pareja ordenada 3 y 4 se repite el primer elemento, o sea, el conjunto del dominio, se repite el número 7. Esto nos dice que el número 7 tiene dos relaciones. El 7 se relaciona con el 2 y también se relaciona con el 3. Por esto decimos que no es función, porque el elemento 7 del conjunto de salida le corresponde dos elementos del conjunto de llegada. Para tenerlo un poco más claro, esta relación la vamos a llevar a un diagrama sagital. Primera pareja 4,1 si cumple, segunda pareja 5,1 y aquí llegamos a la siguiente pareja 7 que se relaciona con el 2 y con el 3. Entonces observamos que el 7 o al 7 se corresponde o se relaciona con dos elementos en el conjunto de llegada. Por eso no es función. Para el literal E tenemos las parejas 0,4, 1,16, 2,9, 3,9 y 4,12. Observamos que ningún elemento del conjunto del dominio se repite. Miren, el 0 no se repite, el 1 tampoco, el 2 tampoco, el 3 tampoco y el 4 pues no lo hace. Por tal razón, sí es una función, porque a cada elemento del conjunto de salida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. Lo podemos expresar en un diagrama sagital y nos damos cuenta claramente que sí es una función. Para el literal F, observamos que la relación es ser el doble de. Entonces, el conjunto L o cada elemento del conjunto L debe ser el doble de cada elemento del conjunto M. Entonces, 1 debe ser el doble de ¿quién? De 0,5 o de un medio, que es lo mismo. Y nos damos cuenta que ese elemento no se encuentra en el conjunto de llegada. El elemento 2, ¿de quién es doble? Del 1. El elemento 4 debe ser doble de ¿quién? Debe ser doble del 2. El elemento 16, ¿de quién debe ser doble? De 8. Entonces, el único que no tiene o no es doble es el 1. Por tal razón, decimos que no es función, porque el elemento 1 del conjunto L no se relacione con ningún elemento del conjunto M. Lo podemos expresar esta relación en un diagrama sagital para observar que el elemento 1 no se relaciona con nadie en el conjunto P. Para que se pueda relacionar con un elemento del conjunto P, debe tener dicho conjunto a un medio o 0,5 que sería lo mismo. Entonces, por eso no es una función. Para el literal G, tenemos la relación ser la cuarta potencia de, es decir, cada elemento del conjunto A debe ser la cuarta potencia del conjunto B. Entonces, ¿de quién debe ser la cuarta potencia el 0? Pues del 0 mismo, ¿no? Porque 0 elevado a la cuarta es 0. El 1, ¿de quién debe ser potencia? Pues del 1 mismo, porque el 1 elevado a la cuarta nos da 1. El 16, ¿de quién debe ser potencia? ¿De quién debe ser la cuarta potencia? Debe ser del 2, así es, porque 2 elevado a la cuarta es 16. Y menos 2 elevado a la cuarta también es 16, porque toda potencia de exponente par siempre da positivo. 2 y menos 2 a la cuarta me dan 16. Entonces aquí me doy cuenta que este 16 se relaciona con el 2 y con el menos 2. Desde allí yo ya puedo decir que no es función. Observo el número 81 y también se relaciona con el 3 y el menos 3, porque 3 y menos 3 elevado a la cuarta potencia me dan 81. Entonces aquí podemos decir que no es función, porque los elementos 16 y 81 del conjunto A le corresponden dos elementos del conjunto B. Si podemos expresar esta relación en un diagrama sagital, nos damos cuenta que
el elemento 16 y 81 les corresponden o se relaciona con dos elementos en el conjunto de llegada o el conjunto P. Por eso decimos que no es función. Numeral 2. Determina el dominio y el rango de cada función. Observamos que tiene tres literales. El primer literal es la relación que contiene las parejas 1,3, 3,5, 5,7 y 7,9. En cada pareja observamos dos componentes, el componente 1 y 3. El primer componente, la primera componente será el elemento X y la segunda componente será el elemento Y, donde la primera componente, o sea la X, corresponde a los elementos del dominio, o sea el 1, el 3, el 5 y el 7. Para esto vamos a escribir dominio de la función igual. Allí escribimos los elementos 1, 3, 5 y 7. Y ese sería el dominio del literal A. El recorrido o rango de la función de esa relación tenemos rango de f igual serían las segundas componentes, o sea, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces vamos a escribir como rango 3, 5, 7 y 9. Eso sería el rango del literal A. Para el literal B, nos dice que la función es x tal que x pertenece a los naturales, donde los elementos de x son menores que 12 y los elementos de y es igual a 3x más 1. Pero ya tenemos la relación expresada, ya está la función expresada acá. Entonces recordamos que los elementos del dominio son las primeras componentes, o sea, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Ese sería el dominio de esta función. Dominio de la función igual. Escribimos 2, escribimos las primeras componentes que son 2, 4, 6, 8 y 10. Para escribir el rango, lo hacemos con las segundas componentes, o sea, el 7, el 13, 19, 25 y 31. Eso sería el rango de esta función. Rango de f igual, escribimos la segunda componente de cada pareja, que es el 7, 13, 19, 25 y 31. Lo hacemos ahora con el literal C. Nos dice que la función es x tal que x pertenece a los números naturales primos, donde los elementos de x son menores que 19 y y es igual a x al cuadrado. Entonces no vamos a hacer nada, ya tenemos la función escrita en una relación, ¿no? Entonces las primeras componentes de esta función son de cada pareja el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Entonces, esas primeras componentes de cada par ordenado representan al dominio de esta función. Aquí escribimos dominio, dominio de f y también vamos a escribir aquí cada primera componente que tiene cada pareja, que son 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Ahora vamos a escribir el rango de dicha función, que corresponde a los segundos elementos de cada pareja ordenada, es decir, 4, 9, 25, 49, 121, 169 y 289. Eso vamos a escribir por acá. 4,
9, 25, 49, 121, 169 y 289. Esto sería el recorrido o rango de esta función. De esta manera ya tenemos los tres literales del numeral 2. Numeral 3. Observa la determinación del dominio de las siguientes funciones reales definidas por una expresión algebraica. Luego, calcula el dominio de las funciones propuestas. Aquí observamos el primer ejemplo, la expresión algebraica g de x igual 2 entre x más 4. Entonces esta función corresponde a una expresión racional, es decir, una función racional. ¿Qué condiciones debe de cumplir? Que el denominador debe ser diferente de 0. Para este ejemplo tenemos el denominador x más 4. Entonces debemos buscar el número que reemplace x y convierta este denominador en 0. Entonces sería menos 4. X valdría menos 4 porque menos 4 más 4 hacen 0. Entonces sabemos que signos diferentes restamos hacen 0 y de esto quiere decir que la x no puede ser menos 4. ¿Qué literales asociamos con este ejemplo? Lo hacemos con el literal b y el literal c. Para el segundo ejemplo tenemos la expresión algebraica f de x igual x cuadrado más 3x. Nos damos cuenta que por tener el exponente cuadrado se trata entonces de una función cuadrática. Y para este tipo de funciones no hay ninguna restricción por aplicar. Asimismo, para esta función cuadrática también será para la función cúbica. Es decir, este ejemplo lo relacionamos con el literal a, ya que se trata de una expresión cúbica o una función cúbica. Para el tercer ejemplo nos damos cuenta que tenemos la expresión h de x igual 2 raíz cuadrada de 2x menos 2. Entonces, como hay un radical, decimos que esta es una función radical, donde se debe cumplir que la cantidad subradical debe ser mayor o igual a 0, es decir, no puede ser negativa. Entonces lo vamos a relacionar con el literal d y el literal e. Como habíamos dicho, el segundo ejemplo lo relacionamos con el literal a, donde nos dice que el dominio de estas funciones son el conjunto de los números reales. Ya tenemos definido el dominio del literal a. Para el literal b y c también lo hacemos pues convirtiendo el denominador en 0. Para el literal b tenemos como denominador x menos 7. Entonces pensemos en un número que restado con menos 7 me dé 0. Este número es más 7, porque más 7 menos 7 me van a dar 0. Esto quiere decir que x no puede ser igual a 7 en el literal b. Entonces el dominio me queda el conjunto de los reales menos el 7, ¿sí? El conjunto de los reales menos el 7. Para el literal c, tengo en el denominador 3x más 11. Es decir, para que 3x se pueda restar o convertirse en 0 con el más 11, 3x tiene que convertirse en menos 11. Entonces, al 3 hay que multiplicarlo por un número para que se convierta en menos 11. Entonces, a 3 lo multiplico por un número para que se convierta o sea igual a menos 11. Me ha quedado una ecuación, entonces la voy a resolver como tal. Despejo x, x igual a menos 11. ¿Qué sucede con el 3 que multiplica a la x? Pues pasa al otro lado a dividir. Entonces, si este 3 lo multiplico por menos 11 tercios, se va a convertir en menos 11. Menos 11 más 11 dan 0. Es decir, x no puede ser igual a ¿quién? A menos 11 tercios. ¿Sí? X no puede ser igual a menos 11 tercios. ¿Por qué a menos 11 tercios?
porque menos 11 tercios multiplicado por 3 me da menos 11. Entonces el dominio de este literal queda establecido que pertenece al conjunto de los reales menos 11 tercios, tal y como lo definimos acá. El dominio de esta función es igual al conjunto de los reales menos 11 tercios. Para el literal D, recuerden que lo hemos relacionado con el último ejemplo, ¿no? Entonces nos dice que la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual a 0, es decir, nunca negativo. Entonces vamos a expresar aquí lo que nos dice, que la cantidad subradical, o sea, 2x menos 0,5, siempre debe ser mayor o igual a 0, pero jamás negativo. Tenemos una inecuación, lo vamos a resolver de manera como si se tratase de una ecuación normal. Pero antes, este 0,5 lo voy a convertir en fracción para trabajar mejor, ¿no? Entonces, 2x menos 1/2, 0,5 en fracción es 1/2, y esto es mayor o igual a 0. Voy despejando poco a poco dicha inecuación y tengo que 2x es mayor o igual menos 1/2, que está en el lado izquierdo, lo paso al lado derecho. Y como lo cambio de lugar, pues entonces le cambio de signo. Me queda 2x mayor o igual 1/2. Como 1/2 era negativo, pasó ahora a ser positivo. Voy a despejar la x, por lo tanto este 2 tiene que salir. Entonces me queda que x es mayor o igual a 1/2. ¿Qué sucede con el 2 que está multiplicando a x? Pues como está multiplicando a x, pasa al otro lado a dividir. Me queda 1/2 dividido para 2. Pero lo voy a convertir en fracción y así tener una división de dos fracciones. Para esto se lo hace el primero con el último, 1 por 1, que es 1. Y los dos extremos, que serían 2 por 2, 4. Entonces, x es mayor o igual a 4. ¿Cómo debo expresar el dominio de esta función? Pues el dominio me queda en un intervalo. Ese intervalo sería el dominio de la función igual 1/4, más infinito. 1/4 debe estar en un corchete, ya que sí debo incluir al 1/4. Con 1/4 la cantidad subradical no se hace negativa, ¿sí? Si yo multiplico 2 por 1/4 y luego le quito menos 0,05, me da 0, no se hace negativo, así que 1/4 sí se incluye. Y de allí incluyo todos los números positivos, es decir, hasta el más infinito. Y el más infinito o el infinito se representa por un intervalo abierto, es decir, con paréntesis. Para el literal E, expresamos de igual manera que el literal anterior, 5x más 9 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, despejo x, primero dejo 5x. Este 9 que está sumando pasa a restar al otro lado, porque si cambia de lado, cambia de signo. Dejo la x solita. Este 5 entonces que está multiplicando a la x debe pasar al otro lado, pero como está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda que x tiene que ser mayor o igual a menos 9 quintos, ¿sí? Recuerden que para escribir en intervalos a 9 quintos debe ser en un intervalo cerrado, es decir, el 9 quinto negativo sí lo tengo que incluir. Por eso me queda con un corchete que representa al intervalo cerrado. Y esto será hasta el más infinito, ¿sí? Pero recuerda que el infinito se representa en un intervalo abierto. Entonces el dominio de la función es el 9 quinto más infinito, el 9 quinto en intervalo cerrado y el infinito en intervalo abierto. Numeral 4. Observa la determinación del rango o recorrido de las funciones. Luego, determina el rango de las funciones propuestas. Aquí observamos el ejemplo 1, donde primero tenemos f de x igual 6x más 4 y nos dice que debemos sustituir f de x por y. Entonces, en vez de f de x dejamos y
y nos queda que es igual a 6x más 4. Luego debemos despejar x, es decir, la x la debemos dejar en el lado izquierdo y la y en el lado derecho. Realizamos las operaciones necesarias y nos queda que x es igual a y menos 4 entre 6. Como nos queda 6 en el denominador de esta fracción, entonces no se debe cumplir ninguna restricción y el rango de esta función es igual al conjunto de los números reales. Para el literal o el segundo ejemplo, que es h de x igual a 2 entre x menos 5, lo primero es reemplazar h de x por y luego realizar las operaciones necesarias para despejar x. Entonces dejamos x en el primer miembro pues, y las y en el segundo miembro. Como y queda en el denominador, y recordemos que el denominador no puede ser igual a 0, entonces y que recibe el valor de 0, pues no se debe de tomar en cuenta el 0, ¿sí? Cualquier valor menos el 0. Entonces el rango de esta función es igual a el conjunto de los reales menos el 0. Para el literal A tenemos la función f de x igual 4 entre 6x más 1 y a esto le restamos 2. Entonces, lo primero es dejar este f de x como y igual 4 entre 6x más 1 y a eso le restamos o le quitamos 2. Lo segundo que haré es este menos 2 que está en el lado derecho, pues pasarlo al lado izquierdo y dejar una única fracción en el lado derecho. Entonces tengo y que va a sumar al 2. ¿Por qué a sumar? Bueno, el 2 está con negativo, entonces para llevarlo al otro lado va a ir con positivo. Y más 2 igual 4 que divide, o 4 entre 6x más 1. Bien, ¿qué más puedo hacer acá? Este 6x más 1 que está dividiendo al más 4, entonces lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. Lo dejo como 6x más 1 pasó a multiplicar ¿a quién? A y más 2. ¿Sí? 6x más 1 que estaba dividiendo, perdón, al 4 pasa a multiplicar entonces al otro lado a y más 2. Y eso es igual a 4. Entonces ya voy a tratar de ir dejando la x en el lado izquierdo. Esto queda acá. Y y más 2 que está multiplicando, entonces pasa al otro lado a dividir. Dejo 6x más 1 es igual a 4. Y y más 2 pues está dividiendo al 4. ¿Por qué? Porque estaba multiplicando a 6x más 1, ahora pasó a dividir. Este más 1 tengo que quitarlo porque el objetivo es ir despejando x. Entonces voy a quitar ese más 1, dejo 6x igual a 4 entre y más 2. Y ese más 1 pasa al otro lado con signo diferente, o sea, con menos 1. Ahora tengo aquí una resta de fracción. 4 entre y más 2 va a restarse a menos 1. 1 lo convierto en fracción y me queda de esta manera. Entonces vamos a dejar por acá esta resta de fracción. Tengo 4 entre y más 2 menos 1. ¿Cuál será el resultado de esto? El mínimo común múltiplo es y más 2. Y más 2 dividido para y más 2 es a 1. Y 1 por 4 es 4. Y más 2 dividido para 1 es y más 2. Y más 2 por 1 es y más 2. Entonces y más 2. Entre paréntesis ya que delante hay un signo negativo.
Entonces, ¿qué haré ahora? Voy a despejar este paréntesis que está precedido por el signo menos. Me queda 4 menos y más 2. ¿Entre quién? Entre y más 2. Finalmente hay una reducción de términos semejantes. 4 más 2, menos 2, perdón, aquí no apliqué ley de signos, me queda negativo. 4 menos 2 porque aquí menos por más salía con menos, ya, entonces corregía tiempo. 4 menos 2 me queda 2. Entonces 2 menos y. ¿Entre quién? Entre y más 2 o 2 más y, que es lo mismo. Es decir, toda esta resta que está aquí, a que es igual a 2 menos y entre y más 2. Entonces aquí voy a dejar que 6x es igual a 2 menos y entre y más 2. Como necesito despejar x, tengo que sacar ese 6. Ese 6 está multiplicando, por tal razón debe pasar a dividir. Entonces aquí dejo x igual, aquí es igual a 2 menos y entre y más 2. ¿Dividido para quién? Dividido para el 6. ¿Por qué el 6? Porque el 6 está multiplicando a esta x y pasa ese 6 a dividir al otro lado. Entonces, convierto ese 6 en fracción y ya tengo una división aquí, mire, una división de dos fracciones. Fracción 1, fracción 2. ¿Cómo realizo esta división? Multiplicando extremo con extremo y medio con medio. Toda cantidad multiplicada por 1 me da lo mismo, así que 2 menos y multiplicado por 1, voy a dejarlo como 2 menos y. Y y más 2, o sea, extremo con extremos, y más 2 que multiplica el 6. Entonces, 6 que multiplica a y más 2. Finalmente tengo 2 menos y entre 6 por y, 6y. Y 6 por más 2 es más 12. ¿Sí? Y de esta manera tengo la expresión. Si la voy a escribir por aquí. Entonces, x es igual a que a 2 menos y dividido entre 6y más 12. Entonces ahí ya tenemos la x en el lado izquierdo, como era lo recomendado en estos ejemplos. Ahora, el denominador debe de cumplirse que no puede ser igual a 0. Entonces yo tengo en el denominador 6y más 12. Un número que multiplicado por 6 y luego sumado a 12 me dé 0. Entonces quiere decir que este número de aquí tiene que convertirse en menos 12, porque un menos 12 más 12 es 0. Entonces 6y tiene que ser igual a menos 12. ¿Por qué tiene que ser igual a menos 12? Porque si yo tengo aquí menos 12 más 12 será 0. ¿Qué número multiplicado por 6 me da menos 12? Ese número es el menos 2. Lo comprobamos despejando de esta manera. Y es igual a menos 12. Este que está multiplicando pasa a dividir y me queda menos 12 entre 6. Entonces, toda fracción es una división. Y es igual 12 dividido para 6 a 2, negativo. Menos 2, tal como lo habíamos dicho. Entonces, y no puede ser igual a menos 2. No debe ser igual a menos 2. Entonces, el rango de esta función es el conjunto de los números reales menos el menos 2. Aquí escrito de esta manera. El rango de esta función, aquí el rango de f de la función es igual al conjunto de los números reales menos el menos 2.
Para el literal B, tenemos h de x igual 2 que multiplica a 3x menos 4. O sea, entonces podemos dejar acá y igual 2 por 3x hacen 6x y 2 por menos 4 hacen menos 8. ¿Qué más podemos aplicar? Bueno, vamos a despejar de tal manera que x quede en el lado izquierdo. Entonces 6x que tiene positivo pasa con negativo. Menos 6x menos, igual a menos 8. Y que es positivo pasa con negativo. Luego, todo esto, toda esta ecuación la voy a multiplicar por menos 1 y así todo me va a quedar positivo. 6x igual a 8 más y. Despejo x y tengo que esta x pasa a dividir a todo el segundo miembro. Entonces, tengo por acá 8 más y que divide para el 6. Como me doy cuenta que en el denominador me ha quedado 6, entonces no es necesario cumplir ninguna restricción. Por tal razón, el rango de esta función pertenece al conjunto de los reales. Aquí tenemos el rango, tal como está escrito ahí, rango de la función, aquí me faltó la f, es igual al conjunto de los números reales. Este es el resultado correcto. El rango de la función es igual al conjunto de los números reales. Si este video ayudó a resolver tus tareas, dale me gusta, compártelo a tus compañeros de clase y no olvides suscribirte al canal.